Yo he visto muchos cristianos que son tan hipócritas que si algo no está explícitamente escrito en la Biblia, si en la Biblia no dice que esto o aquello es malo, explícitamente, ellos se hacen de la suya y continúan viviendo en pecado, porque no está explícitamente escrito en la Biblia. Pero lo que no entienden es que el Espíritu Santo nos explica sobre lo que no está escrito a través de lo que sí está escrito. Por ejemplo, por mucho tiempo yo veía shows pirateados, películas pirateadas. Eso es cuando en vez de pagar dinero para acceder a cierto contenido, tú vas a la internet y ves la película o el show sin pagar. Porque un hacker baja la película para que tú la veas sin tú pagar. Eso es ver contenido pirateado, lo cual es ilegal. Porque es robar. Hablando de robar, por mucho tiempo yo veía las películas pirateadas, los animes pirateados, los shows de televisión pirateados sin tener que pagar. Nada más iba a la sitio web. Y no sentía nada, yo lo veía normal. Era normal. En ejemplo, jugaba muchos videojuegos y la gente en la internet me decía, oh, ve a este sitio web para que veas este anime. Y yo lo hacía y no era un relajo. Pero un día, porque yo siempre he creído en Dios y Dios es misericordioso y Él se mueve, yo entré como siempre al sitio web para ver un show, para buscar algo que ver. Y me acuerdo que de repente sentí que estaba robando. Nadie me dijo, estás robando. Ningún cristiano me dijo, estás robando. Es malo lo que estás haciendo. El Espíritu Santo dentro de mí, por misericordia, comenzó a convictarme de que lo que yo estaba haciendo era robar. Y yo no podía disfrutar no la aplicación, la sitio web. No podía ver más películas allí ni shows porque cada vez que entraba sentía que estaba robando. Y era imposible pretender que no lo sabía porque el Espíritu Santo te pone el conocimiento. Lo que tú no sabías antes, Él te lo deja saber. Y si a ti te importa hacer la voluntad de Dios, tú vas a obedecer. Si no, allá tú. Yo no podía sentarme ahí, era súper incómodo. No podía disfrutar los shows ni las películas porque el Espíritu Santo no me dejaba en paz. Me dejaba saber que estaba robando. Ahora, la Biblia no dice en ningún lado, no verás películas pirateadas. En ningún lado dice la palabra explícitamente que no se pueden ver las películas pirateadas. La palabra película no está en la Biblia, ni tampoco la palabra pirateada. Pero la Biblia dice, en los 10 mandamientos dice en el Viejo Testamento, no robarás. Aunque la Biblia explícitamente no mencione algo como que la pornografía es pecado, o que la masturbación sea pecado, o que ver contenido pirateado sea pecado, o que, no sé, decir unas ciertas malas palabras en español o en francés sea pecado. La Biblia habla sobre lo que no está escrito a través de lo que está escrito. Y cuando tú tienes al Espíritu Santo en ti, Él te habla. En la Biblia no está todo, pero todo lo que está en la Biblia es suficiente. Los hombres que escribieron la Biblia estaban llenos del Espíritu Santo. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Y cuando tienes al Espíritu Santo dentro de ti, Él te guía y te instruye. Y si te importa hacer su voluntad, Él te va a guiar y te lo va a mostrar. Hay muchos cristianos viviendo en pecado y sí sienten la convicción porque el Espíritu Santo a todo el mundo le habla. A él, a todo aquel que se dice ser cristiano, Él le habla. Hay muchos cristianos viviendo en pecado y tú le hablas de algún ejemplo. Hay muchos cristianos que practican el sexo anal y yo les he dicho que es pecado porque yo leo la Biblia y tengo al Espíritu Santo. Ahora, en la Biblia no dice en ningún lado. En ningún lado dice la Biblia que las relaciones sexuales anales son pecado. Pero la Biblia dice que Dios diseñó al sexo de una forma específica. Al hombre le dio sus partes y a las mujeres sus partes. Dice, al hombre lo hizo masculino y a la mujer femenina. Hembra y varón los hizo. Y todo el mundo sabe para qué es el propósito de sus partes privadas. Desde que tú naces, tú sabes, desde que tienes la habilidad de pensar por ti mismo, tú sabes por conocimiento y por uso práctico de tus partes para qué son. Desde que somos niños sabemos que el ano es para defecar. Perdonen cuán explícita soy, pero todo el mundo sabe que para eso es el ano, para defecar. Dios todo lo crea de una forma específica, todo Dios lo diseña de una forma específica para un propósito específico. Y cuando la gente decide torcer lo que Dios diseñó de una cierta forma
y tratan de sacar fuera de contexto la voluntad de Dios, están pecando. Tú sabes que Sodoma y Gomorra fue destruida ¿por qué? Por la homosexualidad, lo cual es llamado sodomía. Al tú tener sexo anal estás practicando sodomía porque así se acuestan los homosexuales. Y la Biblia dice, no te acostarás con un animal tampoco. Ni hombre con hombre, ni mujer con mujer. Así está en la Biblia. Dios especifica cómo Él quiere que el sexo sea creado, cómo sea, como exista. Él es explícito en esa parte. Tú sabes muy bien por las partes que tienes como para qué son. Pero la gente, como dice, esto no está escrito en la Biblia, en ningún lado dice que el sexo anal es pecado, lo hacen y creen que porque están casados, mira, muchos se casan para no fornicar, ¿verdad? Y se casan solamente para eso, para no fornicar, para no caer en pecado. Solamente porque quieren tener relaciones sexuales. Y después cuando se casan creen que pueden hacer lo que les dé la gana, que tienen un pase para hacer lo que les dé la gana porque son una pareja hombre y mujer y están casados y se casaron en la iglesia y por lo cual pueden hacer lo que les dé la gana. No, tú puedes estar casado de la forma que Dios dice, hombre y mujer, casados hasta en la iglesia. Pero si sacan fuera de contexto las cosas de Dios y están en pecado, a Dios no le importa si están casados o no. Están en pecado. Estar casado no quita la consecuencia del pecado. Al casarte, tú entras en un pacto con Dios de que lo amas y que quieres servirlo a Él con tu pareja y que lo quieren hacer de la forma que Dios diseñó. Y que al hacerse una sola carne lo quieren hacer bajo el contexto bíblico, bajo la voluntad de Dios. Pero hay muchas personas que creen que casarse es un pase, en la iglesia, ¿no? Que casarse es un pase para hacer lo que les dé la gana. E invitan a varias personas a tener relaciones sexuales con ellos, invitan la pornografía y todas estas otras cosas y creen que no hay un relajo, no es pecado porque ya están casados. Hermanos, solo porque no hay algo escrito en la Biblia explícitamente, no quiere decir que no sea pecado. La Biblia te va a hablar de lo que no está escrito a través de lo que está escrito. Yo veía películas pirateadas por mucho tiempo y el Espíritu Santo me empezó a decir, estás robando. Porque estaba robando. No dice en ningún lado que no puedo ver películas pirateadas, pero la palabra dice no robarás. Y yo sabía que lo que yo estaba haciendo era ilegal. Porque cuando yo accesaba a estas películas sin pagar, le estaba robando a los que diseñan las películas, a los que filman las películas, a los actores, porque cuesta dinero filmar películas. Cuesta dinero soltar películas. Tienes que comprarle y diseñar ropas para los actores, pagarle a la gente. Así que al yo accesar el contenido sin pagar estaba robando. No está en la Biblia, no verás películas pirateadas. Pero sí dice, no robarás. El punto es que el Espíritu Santo te habla de lo que no está escrito a través de lo que está escrito. Y si a ti te importa hacer la voluntad de Dios, Él te va a hablar. Hay muchos cristianos que viven en la línea, que cruzan la línea, que siempre están tratando de ver cuán lejos pueden ir antes que algo se convierta en pecado. Un verdadero cristiano no hace eso porque el verdadero cristiano teme a Dios y se aleja de todo lo que le pueda hacer pecado porque saben bien que el pecado nos separa de Dios. Pero hay muchos cristianos que toman ventaja de las cosas que no están escritas en la Biblia explícitamente para hacer lo que les dé la gana. Mañana, en el día del juicio, cuando Cristo venga, después de que Cristo venga y todo ocurra, en el día del juicio no vas a poder decir yo no sabía, porque el Espíritu Santo convicta a todo el mundo. Todo el mundo nace con el instinto del bien y el mal. Todo el mundo tiene el instinto del bien y el mal. Y si tú eres un cristiano, mucho más todavía. Menos excusa tienes. Si yo no hubiera obedecido al Espíritu Santo, me hubiera sido peor porque yo no podía decir, pero esto no está en la Biblia. El mismo Espíritu Santo me estaba diciendo que era robar. Hay muchos cristianos que el mismo Espíritu Santo les está diciendo, lo que tú estás haciendo está mal. Muchos cristianos, el Espíritu Santo les habla y les dice, esto está mal. Lo saben instintivamente, no tienen ni que adivinar, no están confusos, no se lo tienen que preguntar. El mismo Espíritu Santo les baja la información y les dice, esto es pecado. Pero no le quieren hacer caso y dicen cosas estúpidas como, esto no está en la Biblia. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Los hombres que escribieron la Biblia estaban llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia.
Y Él te habla sobre lo que no está escrito con lo que Él ya escribió. Porque Él lo sabe todo. Él es Dios en nosotros. Si Dios te está hablando y te está diciendo que algo está mal, si estás sacando fuera de contexto algo de Dios y el Espíritu Santo te está hablando, hazle caso. Hay muchos cristianos viviendo en pecado y lo saben. Y quieren vivir en ignorancia, pero no lo pueden porque por dentro saben que están en pecado. ¿Tú sabes que estás en pecado? ¿Mm? ¿Cómo es que a un niño que nunca le han explicado que hay algo que es malo, cuando él lo hace, instintivamente sabe que es pecado o que es malo? No sabe la palabra pecado. Nunca cuando eras chiquito hiciste algo que nadie te dijo que era malo, pero cuando lo hiciste en secreto porque de alguna forma instintivamente sabías que era malo. No te sentaron y te dijeron, oye, esto es malo, no lo hagas. Pero cuando lo hiciste, instintivamente sabías de no hacerlo en frente de tus padres o tus amigos. Porque Dios puso el instinto del bien y del mal en todos nosotros. Nadie tiene excusa. Por eso la gente va al infierno, porque nadie tiene excusa. Dios a todo el mundo le puso una conciencia. La palabra dice que el que ignora la voz de Dios va a ser entregado a sus pasiones vergonzosas. Eso está en la Biblia. El Espíritu Santo no obliga a nadie a hacerle caso. El Espíritu Santo es el más paciente de todos nosotros. Un ejemplo, Dios se reveló a mí cuando yo era chiquita. Él vino a mí en la persona de Dios el Padre. No lo vi, lo sentí e instintivamente sabía que era Dios el Padre. Y a través de mi niñez Él estaba ahí y Él me sonreía. Nunca me dijo, esto es malo y esto es malo. Lo único que el Dios me decía a través de mi niñez era que Él me amaba. Eso era todo lo que Él me decía. Después, cuando me hice adolescente, fue que Él comenzaba a decirme, esto está bien y esto está mal. Según mi nivel de entendimiento, Él comenzaba entonces a tratar conmigo. Dios habla. El que ignora la voz de Dios, le va a costar todo porque Dios habla. Dios nos habla. Él nos comienza a decir cosas. Poco a poco, cuando yo iba creciendo, ya Él me iba diciendo, esto está bien, esto está mal. Cuando ya yo estaba más grande fue que Él me dijo, estas cosas estaban mal. Cuando ya yo tenía la habilidad de entender, porque Él es paciente. Él habla, Él educa, a Él le importamos nosotros. Y si tú ignoras al Espíritu Santo, dice, Él no viola la libertad de nadie. El punto que estoy haciendo es, el Espíritu Santo respeta tu libertad albedrío. Él te puede decir, mira, estás en mal camino, pero Él no te va a obligar a cambiar. Él es paciente, Él te habla, Él te exhorta, Él te amonesta. Pero después de tantas veces que tú ignoraste sus advertencias, Él se va a callar porque Él entiende, ok, bueno, está escogiendo con su libertad no escucharme. Por lo cual Él te deja de hablar. Y cuando el Espíritu Santo deja de hablar a uno, ahí es cuando aparecen los pedófilos, los asesinos. Hace un tiempo atrás entrevistaron después de condenar a muerte a un violador. Lo entrevistaron antes de que lo mataran y le preguntaron, ¿cómo fue que tú te convertiste en un violador? ¿Cómo empezó la cosa? Y él dijo, viendo la pornografía. Yo sé que cuando él comenzó a ver pornografía, antes de que él fuera un violador y un asesino serial, un matador serial, que mataba a muchas mujeres, yo sé que antes de que él se convirtiera en un asesino y en un violador, cuando él primera vez comenzó a ver la pornografía, él sabía instintivamente que era malo. Porque el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habita aquí en el mundo en este momento y Él nos habla. Pero como aquel tipo no le hizo caso a la voz de Dios que le decía, esto es pecado, porque todo el mundo instintivamente sabe que la pornografía es pecado. Todo el mundo, instintivamente. Como él nunca le hizo caso a la voz de Dios, Dios lo dejó. Así es como Dios hace, Él te habla. Si tú haces un pecado, Él te habla, te dice que estás mal. Pero tú tienes libertad. Si con tu libertad tú escoges callar la voz de Dios, ignorarlo, Dios se va a callar de verdad y te va a entregar a tus pasiones vergonzosas. Y el tipo que comenzó simplemente con la pornografía terminó convirtiéndose en un violador y en un asesino. Y comenzó nada más con pornografía, pero de seguro que Dios le habló y no hizo caso y Dios se alejó. Y lo peor que le puede pasar a una persona es que Dios se aleje de nosotros.
Porque sin Dios todos somos basura y no hay ningún nivel bajo que no podemos alcanzar si no estamos, si estamos sin Dios. No hay un bajo que no podamos alcanzar sin Dios, porque todos nosotros sin Dios somos nada y seríamos peor que Hitler sin Dios. Todas las personas que hoy en día son pedófilos, asesinos, violadores, en algún punto fueron gente inocente, con conciencia como todo el mundo. Y Dios les habló. Aún los que pasaron traumas y abusos, Dios les habló. Mucha gente ha sufrido abuso sexual. No todos se convirtieron en lo que les pasó. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene el conocimiento del bien y del mal. Pero el que no obedece a la voz de Dios, porque Dios le habla a todo el mundo, el que no obedece a la voz de Dios, Dios se calla porque él respeta la libertad de albedrío, porque Él se la dio a la gente. Y cuando Dios se calla, para respetar tu decisión de vivir en pecado, el enemigo entra y ya no hay conciencia en ti. Eso es lo que la Biblia dice, que se te cauteriza la conciencia. Cuando se te cauteriza la conciencia, estás podrido. Por eso la Biblia dice que cuando venimos a Cristo, Dios nos da un corazón de carne y sangre. Lo cambia de un corazón de piedra a un corazón de carne y sangre, porque el pecado nos cauteriza la conciencia si dejamos de escuchar a Dios. Si Dios ha puesto convicción en ti de pecado, sea de lo que sea, no importa cuán chiquito sea el pecado, si Dios no quiere que veas una película de terror, no la veas, porque el día que Él se calle, porque ya tú no le haces caso, el día que Él se calle, comenzaste con películas de terror, pero vas a terminar viendo filmes de gente siendo asesinados, torturados, como hace la gente en la Deep Web. Porque comienzas con un mal, pero si no le haces caso al Espíritu Santo, no va a haber una profundidad oscura a la que tú no puedas llegar. Mucha gente comenzaron a ver películas violentas de terror porque era interesante, y hoy en día están viendo películas ilegales de cómo matan gente de verdad. Y eso existe en la Deep Web. Todo comenzó con una película de terror. El Espíritu Santo le dijo, no veas eso. Y ahora no ven una película falsa, ficticia de terror. Ahora ven horror de verdad, por placer psicopático. ¿Por qué? Porque se les cauterizó la conciencia. Dios amonesta, pero Él no va a violar la libertad de nadie. Si el Espíritu Santo te está diciendo que algo es pecado y tú sabes porque ya te lo bajó en el corazón y no quieres hacerle caso, dice la palabra que el que peca con conciencia ya no hay sacrificios de pecados para él. Así que estás literalmente fuera de la sangre de Jesucristo si conscientemente planeas tus pecados y decides pecar. Porque es una cosa pecar sin querer, lo cual todo el mundo hace, y otra es planear el pecado y hacerlo con conocimiento. No hay sacrificio ya para ti a menos que te arrepientas. Quiere decir que si te mueres ahora viviendo un pecado conscientemente, no vas a ir al cielo. Tampoco puedes planear el pecado y el arrepentimiento. Tú no puedes decir, mañana voy a hacer esto y es malo, y decir, después me arrepiento. Si tú mueres con ese pensamiento de que mañana vas a pecar y después te vas a arrepentir, no vas a ir al cielo. Si tú planeaste pecar y después dices, me arrepiento ya, si tú te mueres te vas para el infierno, porque ese no fue un arrepentimiento. El arrepentimiento no es una palabra mágica que le borra la memoria a Jehová y se le olvida lo que hiciste. El arrepentimiento lo provoca el Espíritu Santo cuando tú sinceramente quieres hacer la voluntad de Dios. Nadie puede arrepentirse si el Espíritu Santo no los convicta al arrepentimiento. Él es el que nos guía al arrepentimiento. Así que si el Espíritu Santo te está haciendo el favor de decirte que no hagas algo, por muy incómodo que sea, por mucho que sientas que te están fastidiando, hazle caso. Porque unos minutos de placer no se comparan a una eternidad, no valen una eternidad entera quemándote en el infierno. Y después, para el lago de fuego. Lea Apocalipsis 20, donde dice que hasta el mismo infierno va a ser lanzado en el lago de fuego, y el diablo también. El Espíritu Santo habla, pero a muchos cristianos que están jugando con Él. Dios no viola sus decretos y sus leyes y sus promesas. Si Él dijo que nos dio libertad de albedrío, Él no las dio. Tienes que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Cuando tú estés dispuesto, después de orar, si tú oras, pasas tiempo con Dios, lees su palabra, mientras más tiempo con Dios pasas, más Él te comienza a hablar. Si tú lo obedeces,
más vas a escuchar la voz de Dios. Si no tomas el regaño y más bien te ofendes, el que está en Dios no le ofende los regaños de Dios. Más bien dice, ok, Señor, en humildad. Porque si Dios nos regaña de algo es para salvarnos la vida. Si están viendo este video por ahí, por YouTube, y sienten convicción, no planeen no dejen para mañana el arrepentimiento, porque ¿quién dice que tú vas a vivir mañana? ¿Quién te prometió que mañana nadie va a venir a matarte? Uno no sabe cuándo uno va a morir. Alguien me dijo una vez, yo estoy esperando a mejorar para arrepentirme. Cuando tú no puedes cambiar por tu propia cuenta sin el Espíritu Santo, y si tú no te arrepientes, Él no puede moverse, porque Él no va a violar tu escogimiento de vivir en pecado. Si tú te arrepientes sinceramente, Él va a venir y te va a cambiar. No vas a cambiar sin el Espíritu Santo. La llave es el Espíritu Santo. El punto de este video entero es que el Espíritu Santo es el guía, el confortador, el consolador. Si tú tratas de hacer las cosas por tu propia cuenta y abandonas al Espíritu Santo, estás abandonando la vida. Y eres digno de lástima. Más digno de lástima que una víctima de cáncer o de alguna deformidad o de alguna tortura. Porque no hay nada peor que el Espíritu Santo se vaya de ti. Es preferible morir en Cristo antes de vivir una vida entera sin el Espíritu Santo y morir e irte para el infierno. Si el Espíritu Santo te está convictando de algo, arrepiéntete. Él habla con lo que está escrito sobre lo que no está escrito. No tuerzas la Biblia, no juegues con Dios, no te hagas como dicen en Cuba, el yo no fui. Solo porque algo no está escrito en la Biblia no quiere decir que no hay un verso bíblico que el Espíritu Santo va a usar para explicarte de aquello que no está escrito, porque siempre lo hay. Hubo un pastor que vivía en un país donde había persecución y nada más tenía un papelito con un solo verso bíblico y por un año entero el Espíritu Santo le daba un sermón nuevo todos los días. ¿Por qué? Y con un verso bíblico chiquito, porque el Espíritu Santo es el autor de la palabra. Y con una sola simple frase bíblica te puede dar las respuestas a 1.000.000 de preguntas. Por eso digo que el Espíritu Santo te da entendimiento sobre lo que no está escrito a través de lo que sí está escrito. Pero obvio, primero tienes que leer la Biblia. Y Él te descifra lo que ya leíste. Trae a memoria lo que ya leíste. Así que no juguemos con Dios. Si Dios nos habla, hagamos caso. Porque si no hacemos caso, nos va a costar la vida mañana. Más importante que la vida, la salvación. Dice la palabra, el que trata de salvar su vida la pierde, pero el que por mí, por amor a mí, dice Jesús, y por mi palabra, él mismo la salvará.